Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la... Así que diciendo esto, comenzamos. Mai se acariciaba la barbilla como si estuviera pensando en muchas cosas. Observé atentamente mientras usaba su concentración silenciosa. Ella era fascinante con cada movimiento. Debe haber una recompensa. Me sorprendí cuando escuché esto. ¿Qué recompensa? Para motivarte, debería haber una recompensa por cada capítulo que escribas para mí. Es interesante. ¿Cuál sería mi recompensa? Estaba mirando a la mujer sonriente de rostro dulce. Los ojos de Mai miraban hacia otro lado, mientras tomaba mi rostro entre sus manos. Será un beso. Cada capítulo que escribas, si es entretenido, recibirás un beso mío como recompensa. Pronto como llegué a casa, comencé a buscar su computadora portátil en la habitación de mi hermana. Mi madre me regañó cuando me vio registrando la habitación de mi gemela. ¿Por qué estás buscando las cosas de tu hermana de esta manera? Solo quiero que me preste su computadora, mamá. Pero ella no te dejó entrar. ¿Cómo pudiste entrar así? Entonces voy a despertar a mamá. Así puedo obtener su permiso. Mi madre se quedó asombrada cuando protesté así. En cuanto a mí, no pensé mucho cuando se lo dije, así que me sentí culpable cuando vi su reacción. Lo siento, mamá, realmente necesito usar su computadora. ¿Por qué? Solicitudes de empleo. Mi madre no pareció creerme, pero si no encontraba la computadora portátil, pronto la habitación de mi hermana se convertiría en una fábrica de basura, porque estaba ensuciándola toda mientras la buscaba. Mi madre señaló la mesa. Está en el cajón. Lo puse allí. De acuerdo, gracias, mamá. Le sonreí un poco a mi madre, tomé la computadora y la abracé. Noté que la billetera de mi gemela también estaba allí, así que la agarré sin que mi madre lo viera, antes de salir de la habitación. Llegó el momento del nacimiento de una nueva escritora en Tailandia y de robar una cartera en el cual saqué 2 tarjetas de crédito. Si quieres encontrar a alguien a quien culpar por esto, culpa a Pan, quien me sugirió que hiciera esto. Miré a mi amiga y centré mi atención en la computadora frente a mí. Había una página en blanco esperando que comenzara mi novela. ¿Por qué quieres la computadora? Para escribir una novela. Estoy en shock. ¿No eres mi amiga? Pan se llevó la mano a la boca y sacudió la cabeza lentamente, como si no pudiera creer lo que veía. Alguien como tú, que no puede entender la diferencia entre un barco, ¿escribirá una novela? Estás destruyendo la comunidad literaria. Tus obras serán basura. Los críticos no solo te criticarán a ti, sino también a tu familia. Oye, estoy escribiendo una novela. No voy a quemar la ciudad. No tienes que ir tan lejos, tonta. ¿Por qué estás escribiendo una novela? Me sorprendió mucho que quisieras leer el otro día. Me sentí un poco tímida antes de decírselo a mi amiga de mala gana. Este es un proyecto entre May y yo. Debido a la novela que me prestaste. Esas novelas son tan malas. Comenzaré este nuevo proyecto. Puse mi mano y sonreí alegremente. Luego rápidamente arqueé la espalda. Pero cuando realmente lo hago no es nada fácil. Mi mente está en blanco. Ni siquiera sé qué estilo escribir. ¿Cómo lo hacen los escritores? Tu vida no es interesante, no tiene nada interesante, excepto que tienes una gemela que se parece exactamente a ti y que quiere que rompas con su ex. Cuando Pac dijo esto, nos volvimos y nos miramos. Era como si estuviéramos en la misma onda. ¿Qué tal si escribo sobre gemelos? Gritamos esto al mismo tiempo, como si fuéramos monjes, recitando nuestras oraciones. Lo dije primero. Agité mi mano para evitar que Pan dijera algo. Inmediatamente la interrumpí. Escribiré sobre gemelas. Escribiré sobre mí. No sé por qué intentaría robarte esa idea, pero sí, está bien. Escribe sobre gemelos, pero no lo hagas demasiado literal,
o ella lo va a descubrir. Hoy les traigo la novela que escribí yo mismo. Lo imprimí en 5 páginas de papel A4. Estaba sentado frente a Mai, cuyos ojos deambulaban. Aunque me estaba hablando, no me estaba mirando. Eso fue tan malo. Sus ojos son tan hermosos que sabía que me sentiría muy bien si me mirara. ¿Se trata de gemelos? Sí, te lo voy a leer. Empecé a leer lo que escribí con vergüenza. Mai escuchó atentamente sin interrumpirme, lo que me animó a continuar. Mi historia es sobre una niña sin sueños. Eso fue de mi parte. La familia tenía un padre, una madre y una hermana gemela mayor. No necesito hacerlo demasiado realista, así que planeé tener un gemelo mayor en lugar de uno más joven. No pasó mucho tiempo en el primer episodio. Fue más como presentar a los personajes. ¿Cómo estuvo el primer episodio? Basta. La franqueza de la mujer de rostro dulce fue como una bofetada. Escribí cuidadosamente estas 5 páginas, más de 4 horas desde la medianoche. Hice todas las correcciones, pero me dijo que era terrible. Lamento ser tan crítica, pero cada capítulo de una novela debería tener un pequeño suspenso. Pero acabas de decir, ¿quién era la mujer? ¿Y a dónde va? No hay nada interesante para la gente. Pero puedo ver tu esfuerzo, no te juzgaré. ¿Puedes decirme la trama aproximada? Es sobre gemelos. Entonces, ¿quién es el protagonista? ¿Qué hace que la vida de los gemelos sea interesante? Terminamos, déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.